Muy bien, perfecto. Aquí estamos ya, Ana. Ahora sí, todo bien, ¿Me escuchas? todo bien, Ana. Felicidades, acá estamos, acá estamos. Lo logramos ahora sí esta vez. Sí, qué bueno. Pues bienvenida, bienvenida una vez más a Bioencuentros. Estamos pues contentos de tenerte otra vez acá en este espacio y ahora con un tema súper importante que has estado investigando, que has estado también escribiendo sobre este tema, has estado también debatiendo en tus redes sociales, has estado también despertando muchas opiniones encontradas sobre este tema, pero pues desde allá yo te reconozco y te agradezco y te admiro por atreverte a tocar especialmente desde tu particular mirada este tema que tiene que ver con la ética, tiene que ver con el pluralismo médico, tiene que ver también con tener otras visiones, ¿no? Otras posturas y sobre todo como buena filósofa que eres, nos invitas a cuestionarnos, nos invitas a preguntarnos, nos invitas también como a tocar esos temas que a veces resultan incómodos, pero que ahora más que nunca son importantes, digamos, como llevar a la mesa, ¿no? Y de la conversación, digamos, cotidiana que tenemos en nuestro entorno. Para las personas que no te conocen, cuéntanos quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito de ti. Pues soy Ana Funes, tengo una formación en filosofía desde la UNAM, después me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Hawái porque mis intereses siempre fueron el diálogo entre las culturas de la India y la filosofía occidental. Mis temas de interés siempre han girado en torno a la relación entre mente, cuerpo, conciencia. Las filosofías del yoga han sido mi pasión. De hecho, también empecé mi práctica de yoga cuando vivía en México. Fui varias veces a la India buscando la sabiduría de maestros de allá. He continuado mis estudios de yoga desde entonces, tratando de hacer que la filosofía a manera de concepto, sino también vivencial. Y pues a eso me he dedicado, a dar clases de filosofía, a seguir pensando toda la situación que hemos vivido. Mi pensamiento ha girado en cuestiones de lo que es la relación con nuestros propios cuerpos, cómo entendemos nuestros propios procesos de curación, cómo vivimos la enfermedad, ¿no? ¿Qué es la enfermedad a nivel filosófico? Cómo percibe la enfermedad las escuelas yógicas, las tradiciones yógicas, las filosofías de la India. Entonces, pues esa soy yo. Así no va, ¿no? Sencillamente. Pues yo invito a que conozcan a Ana y que lean también su trabajo, sus artículos publicados, porque sobre todo desde este hemisferio en el que estamos, en Occidente, muchas veces estamos permeados por concepciones de salud y paradigmas que van desde lo mecanicista, desde lo belicista, que a veces, como ya sabemos, en el contexto de las 5 leyes biológicas, a veces nos limitan mucho la comprensión de nosotros mismos, sobre todo conceptos como salud y como enfermedad. Y yo he tenido el honor de conocer a Ana y conocer su trabajo y ella es una ventana para mí desde ese oriente que ya a través de ella ya no es tan lejano, es como un poco más cercano y sobre todo que desde esa filosofía, desde esa percepción, pues sí encontramos a veces puntos de referencia con lo que no solamente Hammer, sino también con otros investigadores y médicos y científicos han estado también descubriendo desde Occidente, precisamente a atreverse como a cuestionar esos paradigmas, ¿no? Entonces, 2020, Ana, marzo 2020, una fecha, un mes que ¿no? cambió el panorama mundial, el panorama también particular de cada persona. Cuéntame cómo lo viviste tú, qué fue para ti, qué representó, qué preguntas eh,
despertaron en ti esta situación que muchas personas le dicen como tal, una pandemia, otras personas dicen esa palabra, pero le tienen que poner comillas a esa palabra. Entonces, a partir de ahí, cuéntanos cuál fue tu perspectiva. Pues a mí lo primero que me llamó la atención de cómo nos empezaron a informar sobre lo que estaba pasando y a preparar para lo que se venía y bueno, todas las restricciones que se empezaron a instalar en nuestras sociedades. A mí lo que más me impactó es el inmediato bombardeo de un miedo, ¿no? De que es decir, o sea, todos los mensajes que se nos decían, todas las imágenes, todos los datos, el discurso, el tono general era de miedo. Y bueno, el primer escrito que me surgió a partir de esos primeros momentos fue una reflexión sobre qué papel tiene el miedo, ¿no? De acuerdo con la filosofía del yoga y um, cómo entender este miedo, ¿no? Y de qué manera estábamos siendo guiados o manipulados, como se pudiera ver, principalmente por esta emoción. Y, a mí, bueno, desde el principio y desde mi lectura de las filosofías del yoga es que el miedo, pues, es algo que está opuesto a la visión clara, ¿no? En el momento en el que tienes miedo, pero claro, ¿no? O sea, porque un miedo corporal pues tiene una función de protegerte, de alejarte de lo que te hace daño, ¿no? Pero este miedo como que empezó por las imágenes, empezó por lo que otros dicen, empezó por lo que los expertos predecían con sus datos. Entonces era como un miedo muy mediático, mediatizado, ¿no? Y es ese miedo que yo pensé, bueno, no nos está dejando ver, no nos están ni siquiera dejando tomar una respiración profunda y pensar desde ese momento de, bueno, a ver, si hay algo que está pasando, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar este problema, ¿no? O sea, era una inmediatez del miedo de tal manera que no podías moverte, ¿no? Y empezaron eventos, a alejarnos unos de otros, a bombardearnos con la información y, y generaron en nuestros cuerpos no solo físico, sino mental, ¿no? En el que pudiéramos pausar, tenemos que movilizarnos, pero a un movimiento que no fuera solamente desde el miedo, ¿no? Y creo que eso ha permeado los 2 años, ¿no? de información, el tono de miedo, ¿no? No ha habido un espacio realmente para enfrentar las situaciones que se han manifestado, ¿no? Económicas, de salud, personales, desde un espacio en el que te sintieras escuchado, ¿no? No solo por los otros que ya no estaban ahí, sino por tu gobierno, por tus instituciones, por la sociedad, ¿no? O sea, empezó a polarizarse todo, cada quien empezó a hacer su propia lectura, bueno, este tono generalizado del miedo impidió también un diálogo social claro y fluido, ¿no? Como que ha sido fragmentado, ha sido a veces evitado, ¿no? Porque algunos, si nos ponemos a dialogar con base en lo que diferimos, pues muchos lo han percibido como peligroso, ¿no? Y otra vez la sensación de miedo generalizada a diferir, a sentir nuestro cuerpo de manera diferente, a cuestionar, a leer, ¿no? El propio virus, el propio significado del virus desde diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos un discurso que se dice el oficial,
y claro, se entiende para crear cierto orden, para organizar a la sociedad, pero el que no se pueda eh, dar un espacio para pensar, ¿no? Libremente sobre lo que significa ese virus para nosotros como sociedad, como no expertos, ¿no? O sea, por qué el no experto no se le permite pensar? Sobre todo cuando esto nos implica a nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces a mí eso fue lo que me impactó, lo que me empezó a generar mucha preocupación, ¿no? Más que lo que nos decían del virus a nivel fisiológico, biológico, sino todas estas cuestiones más vivenciales, más lo que yo llamo fenomenológicas, de cómo percibimos en nuestras propias vidas esa entidad llamada virus, ¿no? Bien. Sí, porque desde ahí ya, como tú bien dices, partía este discurso como muy oficial, único, muy, por así decirlo, como adoctrinado también en ciertos sentidos desde ciertas posturas. Y precisamente como tú dices, ante ese miedo no nos permitían tener como esa pausa para precisamente empezar a pensar las cosas primero desde el cuerpo, desde la respiración, generar una reflexión primero corporal, sensorial, sensitiva, como que inmediatamente era simplemente leer una infografía, sigue estos siguientes pasos, no cuestiones, no preguntes, esto es lo que tienes que hacer y no hay más que hablar del asunto, ¿no? Y a partir de ahí, como bien dices, empezó desde ese miedo se empezó a conformar como ese discurso como muy, muy oficial, único, y cualquier otra voz, ¿no? Que podía a lo mejor empezar a abrir una intención de pluralizar ese discurso, inmediatamente era también mediatizado, ¿no? Era también etiquetado con ciertos nomenclaturas que ya parten desde una preconcepción, ¿no? Que también evita la reflexión, evita e impide el diálogo, como tú dices, evita también el debate, ¿no? Que muchas veces cuando a veces, ¿no? Se podía como debatir acerca del asunto, pues simplemente había una cerrazón de una de las partes, que era el discurso oficial, o sea, no había como otra, como una apertura, ¿no? Entonces, llega entonces 2021, Ana, que ya empezó a compartirse ya la información y las siguientes medidas, pero ya en términos de vacunación, etcétera. Cuéntame ahí, y te pregunto esto justo como porque tu investigación lo que tú escribes, tus artículos van mucho en esa misma tendencia. Porque el hecho de aplicarnos y de someternos a un único tratamiento, porque también ese discurso cunario, un discurso como muy particular, también no solamente era referente a la causa, sino también era referente al remedio, ¿no? Como a la solución. Entonces, cuéntanos por qué no es ético, ¿no? Porque desde esta perspectiva del pluralismo médico, ¿por qué no hay una ética en esa información que también, ¿no? Vino después otro bombardeo? ¿Qué reflexión tienes ahí? Cuéntanos. Híjole, Seri, pues mira, antes de incluso contestar la pregunta de si es ético o no, Uh -huh. eh, la cuestión es desde donde yo lo pienso, ¿no? Todas estas formas de proteger a la sociedad sobre el peligro que estábamos viviendo, eh, viene de un discurso que se llama biomédico, ¿no? Claro. Y cuando lo ves desde la filosofía, pues este discurso biomédico es un discurso materialista en el sentido de que asume nuestros cuerpos como un mecanismo constituido por materia, por procesos fisiológicos, biológicos, químicos, que, bueno, tienen causa y efecto, ¿no? Uh -huh. Y, pero eh,
o sea, se ha dejado de ver la relación entre esos procesos fisiológicos materiales con otros procesos que no son necesariamente materiales, ¿no? Como los procesos de simbolización, procesos de experiencia, procesos de emoción, emotivos, que tienen una combinación entre lo cognitivo, bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? Entre lo cognitivo, lo imaginario, lo que tiene que ver con nuestro propio diálogo con nosotros mismos, ¿no? Y con un sentido espiritual. Es decir, desde que Descartes, René Descartes, el famoso filósofo francés del siglo XVII, separó las dos sustancias entre cuerpo y mente, ¿no? Y las disciplinas que se dedicaron al cuerpo, ¿no? Como la medicina, la física, la biología, se olvidaron de nuestra mente, y al olvidarse de nuestra mente se olvidaron de nuestra alma, ¿no? De todos estos procesos de memoria, de eh, estos procesos psíquicos que no se pueden reducir a datos, ¿no? Y justo esto es otra reflexión que viene de un área que me ha gustado mucho en la filosofía, que se llama hermenéutica, la disciplina de la interpretación de los textos, ¿no? Si vemos a nuestro propio cuerpo como un texto, eh, y la enfermedad como eso que está diciendo nuestro cuerpo, eh, pues cada vez que nos dicen hay tantos casos, ¿no? En el hospital, o hay tantos casos que ya murieron, o tantos casos de infectados, están borrando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es un caso, ¿no? Nuestro cuerpo no es un dato. Nuestro cuerpo tiene una historia, tiene una forma de procesar emociones, tiene una forma de simbolizar nuestros procesos fisiológicos que no se pueden contabilizar, ¿no? Entonces, todo este discurso de los casos y la contabilidad de los datos borra nuestra alma, nuestra mente, y esta conexión que tiene el cuerpo, mente y espíritu, ¿no? El proceso de simbolización. Entonces, desde ahí, ¿no? Leer desde dónde están viniendo estos mandatos, ¿no? De vacúnate, de no hagas esto, ponte esto, y no puedes ir aquí, no puedes ir allá si no tienes el pase, ¿no? O esta condición, pues vienen de un marco teórico dualista, ¿no? En donde no se está tomando en cuenta nuestros cuerpos. Entonces, bueno, desde ahí, la pregunta de si es ético o no, pues eso es lo que me lleva a reflexionar sobre el pluralismo médico, ¿no? Que es básicamente el uso de diversos sistemas médicos en el tratamiento de la salud, y que cuando ves la historia de la medicina, las culturas siempre han hecho uso de un pluralismo médico, ¿no? Si tú lees, no, te vas a las culturas de África, las culturas de la India, nuestra propia cultura mexicana, ¿no? Sí puedes ir al doctor, pero siempre está que el remedio natural, que siempre ha habido, incluso los textos sánscritos cuando hablan de la medicina, siempre mencionan la variedad de posibilidades. Las hierbas, el médico, los mantras, estas sílabas sagradas, el ritual. Es decir, siempre se ha concebido al tratamiento de nuestra salud de manera pluralista. Y es solo en el siglo XIX para acá que se nos ha estado imponiendo la idea de que solo la medicina biotecnológica es la más efectiva, la que tiene mayores resultados, mejores pronósticos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Es decir, o sea, ¿qué? No parece ser verdad, ¿no? Porque ni siquiera ahorita, ni siquiera en nuestro siglo XXI, cuando uno va al médico,
pues lo tomas como la palabra sagrada, ¿no? O sea, tú vas al médico, tienes dudas, a lo mejor vas con otro médico, a lo mejor, pues sí, tratas de seguir su tratamiento, pero si no funciona o no está funcionando completamente, uno va y busca por otras partes, ¿no? Siempre ha sido así. O sea, el pluralismo médico ha sido la norma más que la excepción. Y ahorita se nos está queriendo castigar por querer seguir tratando nuestros cuerpos desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Y entonces se nos eh, eh, ah, bueno, hay estos argumentos de que no es ético decidir no vacunarse, ¿no? Porque la idea es que si no te vacunas, no solo estás poniendo en riesgo a los otros, sino que al ponerte en riesgo a ti mismo, estás robando los recursos o diezmando los recursos de los hospitales y la salud pública, y entonces por eso no es ético no vacunarse. Pero obviamente eso supone la visión reduccionista, porque desde una visión pluralista uno podría decir, eh, o sea, ¿por qué me estás poniendo la culpa a mi decisión? ¿Por qué no mejor les preguntamos a los que invirtieron en todo este desarrollo de la vacuna? ¿Por qué no se invirtió en otros descubrimientos científicos que tuvieran que ver con cómo protegernos de otra manera natural que atendiera las preocupaciones de los que no querrían vacunarse, ¿no? O sea, si tú sabes que la humanidad siempre ha tenido un pluralismo médico, sí, o sea, siempre, ¿por qué el ¿por qué el imponer solo una vía ahora? ¿No? Solo con esta idea de que la tecnociencia y la biomedicina es lo único que nos va a salvar. Claro. Entonces, yo lo leo desde ahí, pues no es ético, porque no está abordando primero nuestros cuerpos con sus historias y, y no está dejándonos tomar la decisión de manera autónoma, ¿no? En primera, porque nos están metiendo un miedo que realmente no nos deja razonar bien. Y en otra, porque nos están pidiendo que aceptemos un marco teórico que no es necesariamente el, el mejor y que nunca ha sido el único y que tiene muchos presupuestos metafísicos, ontológicos, epistemológicos, que están y se pueden poner a debate, ¿no? O sea, ¿desde qué ciencia nos están vendiendo la vacuna? O sea, es que también desde una ciencia que piensa la pregunta de la salud desde una manera militarista, ¿no? Vamos a atacar este virus, vamos a eliminar la enfermedad, en lugar de, vamos a entender este proceso biológico, vamos a dialogar con esto que nos está pasando, vamos a interpretar, vamos a generar un flujo de energías, ¿no? Para ver, bueno, si tú te sientes muy amenazado por tu propia situación inmunológica, vale, la vacuna, ¿no? Si estás muy preocupado, por ejemplo, en mi universidad, muchos colegas no querían estuvieron siempre muy preocupados por su salud y entonces cuando los administrativos nos exigieron ir a dar clase con el tapabocas, muchos profesores se sentían muy inseguros, ¿no? O sea, bajo una lógica pluralista, pues los administrativos, los que gobiernan, tendrían que tomar en cuenta la preocupación de todos, ¿no? El problema es que, o sea, generar políticas públicas de esa índole, pues es más caro, ¿no? Pero ahí es una decisión política, porque los lugares de poder prefieren invertir millones y millones y millones de dólares en una sola vía, cuando podrían invertir esos mismos millones en una vía plural, ¿no? O sea, y claro, está la objeción, bueno, es que eso no es viable, eso
causaría muchísimo caos, generaría problemas de gente tratando de automedicarse, ¿no? La pseudociencia, habría todas estas personas tratando de vendernos sus métodos curativos que no son realmente eficaces. Y otra vez desde el miedo, ¿no? En lugar de apostarle a una sociedad plural, pues porque es muy difícil, porque es muy peligroso, porque es muy caro, ¿no? Porque no es políticamente viable, pues te vas por la vía monológica. Esta es, y y así es, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estudiando la historia de cómo se introdujeron las vacunas en la India, y sobre todo la de la viruela, que no tengo ningún problema en decir que la vacuna de la viruela fue y ha sido una de las más efectivas en toda la historia, ¿no? O sea, se dice que es la única que ha realmente eliminado una enfermedad. Cuando tú ves el proceso de introducción de la viruela en la India, pues fue un proceso colonialista, ¿no? O sea, la razón por la que introdujeron la vacuna no era para curar o proteger a los hindúes, sino para proteger a los británicos que estaban colonizando la India, para no enfermarse ellos mismos de la viruela. O sea, fue poco a poco como, como se empezó a aplicar, a introducir a manera de política pública para que le llegara a la población. Pues, pero el interés no fue realmente curar a la población inicialmente, ¿no? O proteger a la población. Fue un proceso colonialista de imposición en el que cuando te das cuenta cómo lidiaban los pueblos con sus propias enfermedades, ¿no? Con rituales, con mantras, con otra idea y formas de simbolizar la enfermedad, ¿no? Como una diosa que está poseyendo tu cuerpo, ante la cual tienes que ofrecer, ¿no? Ciertas ofrendas, cierto diálogo, cierto ritual. Pero también tenían un método de variolación que era efectivo. Y entonces había en el siglo XIX, estamos hablando, británicos que al reportar la forma como los hindúes trataban la viruela, pues siempre está la polarización de los medios, ¿no? Había quienes decían, es muy eficiente, o sea, ellos tratan su enfermedad de esta manera y bueno, es más lento, ¿no? O sea, no es tan rápido como la vacuna, pero les funciona. Y había otros que decían, no, la forma en cómo estos hindúes tratan la viruela es muy peligrosa, es poco higiénica, ¿no? O sea, siempre tienes estas lecturas polarizantes, opuestas, que difieren, con a lo mejor intereses detrás de ellas, y ahí es donde te das cuenta que, bueno, o sea, de nuevo, la humanidad siempre ha tenido diferentes formas de lidiar con su enfermedad, con sus enfermedades, y que el tratar de imponer una sola vía significa que estás negando formas de lectura en tu propio cuerpo, ¿no? O, formas de leer los cuerpos con ciertas culturas, ciertas historias, ciertas mitologías, ¿no? Creo que ya me desvié del tema, pero mi cuestión es, No, está bien. bueno, o sea, no es tan fácil decir, ¿es ético o no ético? Bueno, es que desde el paradigma monológico biomédico, pues obviamente no es ético decidir no vacunarse, ¿no? O sea, para poder entender una postura que dice, pues no me voy a vacunar y no creo que sea poco ético, tendrías que entender el paradigma desde donde una persona está tomando esa decisión. Lo que pasa es que lo que nos llega desde los medios es los que toman la decisión de no vacunarse dentro del paradigma biomédico, ¿no? Y entonces muchos de los argumentos de que sí, ciertamente son problemáticos, es, pues no me vacuno porque es mi cuerpo y es mi libertad, ¿no? Y entonces entras en el problema de, bueno, pues será mucho tu libertad, pero si tu libertad pone en riesgo la salud de la comunidad, pues tu libertad no cuenta mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de argumento, pues, o sea, tú no vas a poder argumentar que
no vacunarte porque es tu libertad, no va a llegar muy lejos tu argumento porque, pues porque sí, o sea, como sociedad hemos en cierto sentido llegado al consenso de que si tu libertad pone en riesgo la libertad de los otros, pues sería poco ético ejercer tu libertad individualista, ¿no? Pero yo siento que por ahí no va el argumento de no es, eh, por qué no es ético exigir la vacuna, ¿no? O sea, tendría uno primero que entender este otro paradigma. Bien, O bien, sí, sea, no es porque una... Sí, no, o sea, no se trata de defender el individualismo liberalista, ¿no? Es mi libertad y es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿no? O ujú, sea, no, o sea, no creo que el argumento vaya por ahí, sino que es un argumento de realmente pensar los presupuestos que están detrás de la exigencia misma de vacunarnos, ¿no? sí, justo, Sobre justo todo ahí. con esta vacuna, o sea, porque no me quiero meter al problema de las vacunas en general, Ujú, o sea, no puedo meterme en ese debate, ¿no? ujú. O bueno, podría ser una de las implicaciones de mi postura, pero con respecto a esta situación en particular, pues sí, mi postura y de por qué pienso que no es, déjame ponerlo así, mi postura no quiero decir que los mandatos sean poco éticos, más bien quiero defender que la decisión de no seguir los mandatos no es no ético, ¿no? Ya, No es no ético. ¿Cuál es el opuesto de lo no claro. ético? No está mal. Claro, claro. Acá Michelle nos pregunta si hay algo en las escrituras de Ayurveda que habla de vacunaciones o algo similar, ¿no? Como si dijéramos como si la enfermedad entonces es causada por un agente externo, hay entonces esta lógica de que entonces vamos a inocularte ese mismo mal, pero atenuado para que tu cuerpo responde de una cierta manera. ¿Hay una lógica similar en las escrituras de Ayurveda? Pues mira, no soy experta en las escrituras de Ayurveda. Eh, eh, He acudido a partes de los textos del Charaka Samhita y algunos textos para complementar algunos de mis escritos. Eh, y tengo algunos maestros que han sido expertos de Ayurveda que me han enseñado algunas cosas y les voy a contestar esta pregunta a partir de lo poquito que sé de Ayurveda. Pero la Ayurveda es uno de estos sistemas médicos que habla de lo importante que es tener un balance de nuestro terreno, ¿no? De nuestro cuerpo. Um, y sí habla de procesos infecciosos, pero no como el único factor que causa una enfermedad, ¿no? O sea, es que este es producto del mecanicismo biomédico, ¿no? Es el virus, te infectas y te enfermas, ¿no? Y pues sistemas médicos como la Ayurveda dicen, bueno, es que está el virus, puede haber un agente infeccioso, pero si tú tienes un desbalance en este órgano o en esta parte de tu flujo energético, o si estás rodeado de ciertas cuestiones de tu ambiente, si todos estos factores están ahí, te vas a enfermar, ¿no? No solo el virus. Y entonces obviamente tienen métodos para, le preguntaba a un amigo, un colega mío que es, él es doctor Ayurveda, le preguntaba, eh, porque, bueno, yo vivo aquí en los Estados Unidos y muchos de los estudios de yoga pues no permiten la entrada a los que no están vacunados, ¿no? Y le preguntaba a este amigo Ayurveda que cuál pensaba él que sería la mejor manera de ver esta situación desde la postura ayurvédica.
y me dijo, mira, no les va a gustar mi respuesta a los que piensan de una manera muy occidental, porque según él, un estudio de yoga podría seguir dando clases de yoga incluso con gente no vacunada, si ponen un incienso con ciertas hierbas, ¿no? Que pueden purificar el ambiente, si tienen algún té o algunos métodos para proteger nuestro sistema inmunológico. O sea, me contestó desde esa perspectiva de, a ver, o sea, no es solo el virus, ¿no? Es todo un complejo de elementos que nos rodean. Pero claro, bueno, esto no les va a gustar a la gente que no piensa desde ahí, ¿no? O sea, te van a decir, como dicen, pseudocientífico. Claro, claro, Te claro. van a decir que eres un charlatán, ¿cómo crees que solo eso nos va a proteger, ¿no? Claro, Y claro. hay una frase muy, muy bonita en el Charaka Samhita, que es uno de los textos de Ayurveda más importantes, en donde Charaka dice, los doctores, hay una diferencia entre doctores, los que se enfocan en la enfermedad y matan el aliento de vida, no el prana, y los doctores que se enfocan en el aliento de vida y así eliminan la enfermedad, ¿no? Entonces sí, o sea, desde ahí tienes tú otro paradigma. O sea, Totalmente. nuestro enfoque, el enfoque de nuestras autoridades, de los científicos que han estado hablando sobre la ciencia de la vacuna, es esta lógica de enfoquémonos en eliminar la enfermedad, ¿no? Y bueno, desde la Ayurveda eso sería matar el aliento vital. Mejor Sí. enfócate en nutrir y en generar condiciones en donde nuestro aliento vital florezca para que la enfermedad no aparezca, ¿no? Sí, no, y en este caso, el aliento vital, matar ese aliento vital no ha sido solamente una cuestión metafórica o simbólica, ha sido tristemente una literalidad, ¿no? Desde el uso de un cubrebocas, desde el miedo, desde una intubación, etcétera. O sea, es precisamente hacia ahí va, ¿no? De manera inclusive muy iatrogénica, ¿no? No tengo problema con decirlo, o sea, ha sido también como desde este paradigma mecanicista te voy a tratar principalmente con esos instrumentos mecanicistas, mecánicos, instrumentales, tecnológicos, desde el oxímetro, desde, ¿no? Toda la parte como digital, desde desarrollos que a veces hasta ya hay como aplicaciones, ¿no? Para tratar los síntomas o darle seguimiento, o sea, como que la persona ahora totalmente se ha alienado mucho más, ¿no? Como en ese contacto con su propio cuerpo. Y es importantísimo reflexionar con lo que son las implicaciones del no poder contar con ese pluralismo médico, ese pluralismo también de visiones, de perspectivas, de tratamientos, de soluciones, de concepciones también de nosotros mismos, porque con esto que tú decías también, ¿no? Ahora es desde el miedo, ¿no? Que un pluralismo sería como algo amenazante, ¿no? Pero yo me pregunto ahí, desde ese miedo, cómo nos coloca a ciudadanos adultos, ¿no? Y supuestamente responsables de su salud. Es decir, es infantilizar a la población en el sentido de que las personas no podrán tener como la capacidad de conocerse, de contactar con ellos mismos, de saber elegir, de tomar una responsabilidad sobre su propia salud, porque entonces para eso están los expertos y deja que los expertos hablen y tú cállate, ¿no? Porque tu cuerpo y tu conciencia no tienen ni siquiera esa capacidad de generar una ciencia también, ¿no? Porque el problema acá es que se habla de la ciencia como la única, ¿no? Respuesta, cuando desde este pluralismo también podemos hablar de un pluralismo científico, porque hay también esa multivisión de distintos puntos de vista y hay todo un mosaico de epidemiólogos, de virólogos, de biólogos, que van desde las personas que tienen esa
visión del virus como algo incuestionable, hasta el otro espectro de científicos renombrados en donde dicen el virus ni siquiera existe, ¿no? Entonces, dentro de eso hay todavía un matiz que ha sido muy interesante de seguir, pero sí en esto a veces la persona ante ese miedo, lo que pasa justo es como que no hay ese acceso a esa reflexión, o sea, como que la persona desde el miedo se limita a precisamente sobrevivir y a obedecer, a cumplir como ciertos parámetros y no sale de ahí. Yo te pregunto, Ana, justo como desde esta posibilidad de que todos podemos ser esos filósofos también, que nos permitamos hacer preguntas, ¿qué preguntas considerarías importantes que una persona que tal vez ahorita nos esté escuchando y diga, pues sí, a mí nunca me sonó coherente desde marzo de 2020, pero aunque he investigado y aunque he leído distintas posturas, al momento de formular mis argumentos me cuesta trabajo porque no sé qué preguntas, qué nociones, qué enunciados puedo yo también como ir construyendo a partir de ciertos cuestionamientos. Entonces, ¿qué considerarías que fueran las preguntas como importantes para que la persona pudiera asomarse a esa otra visión y construir en este pluralismo su particular visión de las cosas? Cuéntame. Pues, pues creo que una pregunta muy importante es desde dónde se nos está hablando, ¿no? Preguntar desde dónde está el otro con autoridad, ¿no? ¿Desde qué autoridad? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Desde dónde? Eh, la otra pregunta es, ¿cuál es mi propia relación con mi propio cuerpo? ¿No? Porque yo creo que a muchas personas nos agarró esta pandemia con una relación quebrada entre nuestras mentes y nuestros cuerpos. O sea, la pregunta de cómo leo yo mi propio cuerpo, ¿no? Y cómo puedo entablar un diálogo eh, con esos discursos que me llegan del experto, eh, con, con mi propio diálogo, ¿no? O sea, tengo un diálogo con mi cuerpo, porque eso es, eh, o sea, y si no lo tengo, ¿cómo podría hacer ese diálogo con mi propio cuerpo? ¿No? O sea, ¿qué tengo yo que entender de mi cuerpo para poder hablarle, para poder escucharlo, para poder estar con mi cuerpo? Eh, o sea, siento que nos están robando nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ¿dónde están nuestros cuerpos en las pantallas ahora, detrás de los tapabocas, eh, llenos de miedo, ¿no? ¿Dónde están nuestros cuerpos? ¿Dónde está mi cuerpo? Llenos de estrés, de preocupación, ¿no? O sea, ¿de qué se llenaron nuestros cuerpos? ¿Qué tenían nuestros cuerpos y ahora de qué están llenos? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? O sea, a mí me preocupa mucho esta cuestión de por qué no podemos dialogar con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Como sociedad. O sea, ¿qué está impidiendo el diálogo? No el debate. O sea, es que ya ni siquiera, ya el debate, no debate, no quiero ver que gente gane un argumento frente a otro, ¿no? Quiero ver que como sociedad podamos sentarnos con el que está completamente, con el que dice que yo me tengo que vacunar, por ejemplo, que nos sentemos a dialogar, no que me siente yo a probarle que, que, que yo estoy bien en no vacunarme, ¿no? O que está mal en pedirme que yo me vacune, sino, a ver, vamos a sentar y ver qué es lo que te preocupa, ¿no? Y si entiendes tú mis preocupaciones y cómo vemos la manera de atender las preocupaciones de ambos. O sea, ¿cómo podemos generar una sociedad de diálogo? Porque no la veo,
¿no? No la veo entre mis colegas, yo no puedo hablar de esto con mis colegas. Había una profesora de filosofía en la universidad, una universidad de Canadá, no me acuerdo cuál, también daba clases de ética, se le ocurrió traer el tema en su clase y la corrieron, Uf, ¿no? Porque ella no es, porque estaba cuestionando justo la eticidad, la eticidad, la legitimidad de los mandatos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ponerlo a diálogo? claro, claro, O claro. sea, Creo que, sobre todo porque, o sea, es algo que estamos todos viviendo. O sea, no hay un consenso, no ha habido consenso, ¿no? Ha claro, habido políticas públicas, pero no hay consenso. claro, claro. Acaba de salir una noticia de unos en la Universidad de Nevada de Reno, un grupo se estaba manifestando porque querían los mandatos del tapabocas de vuelta, ¿no? Al parecer la universidad ya quitó el mandato del cubrirse la boca eh, y este grupo de estudiantes y maestros lo querían de nuevo, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a dialogar, ¿no? Vamos a dialogar. O sea, ¿por qué quieres un mandato? En fin, Claro, no veo, o sea, sí me gustaría que la gente, y desde esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo articulo mi visión? No como un argumento para defenderme en frente del otro y ganar un debate, ¿no? Sino articular, porque ha sido también difícil para mí, ¿no? Como filósofa profesional, ¿cómo articulo mi posición para que no me corran, ¿no? Porque, claro, porque, o sea, porque al parecer tu profesión, tu reputación está de por medio, ¿no? O sea, eres la filósofa tonta que no entiende la ciencia, ¿no? Que no claro, claro, entiende las políticas públicas. claro, No, pues articularlo desde mi propio diálogo, ¿no? Y desde una postura de diálogo. De ahí, claro, porque cuando te metes a los foros sociales, ¿no? Y empiezas a expresar tu posición y hay gente que viene con mucho miedo, con una posición muy dura y que te empiezan a tachar de antivacunas y de cooptadora de discursos, ¿no? De justicia. Me pregunto, bueno, a ver, ¿por qué antes de instalarme la etiqueta, por qué no me preguntan cosas, ¿no? ¿Por qué no entablan un diálogo? claro, claro. Pero bueno, desde ahí yo creo que, o sea, para mí se ha vuelto más clara mi misión, ¿no? Como educadora, como eh, amante de la filosofía, el procurar espacios, momentos, posibilidades de diálogo, Claro. está muy difícil ahorita, muy difícil en mis clases, muy difícil, con mis colegas, muy difícil, no lo ve uno. O sea, hay diálogos como el que estamos teniendo tú y yo y la gente que nos está viendo, pero eh, no he visto un diálogo real, profundo entre visiones plurales. Claro, claro. Pues sí, el horizonte no es nada esperanzador en ese sentido, pero creo que precisamente yo lo que me llevo de este diálogo es esa reflexión de comprender la causa, ¿no? A veces como también de esa dificultad de mantener un diálogo con el otro, porque precisamente en esto que tú comentas sobre las preguntas, ¿no? A veces no tenemos ni siquiera ese diálogo con ese otro que es mi cuerpo y que ni siquiera a veces, ¿no? Podemos cuestionar en ese que es mi cuerpo, pues eso, quién sabe, ¿no? O sea, porque ese cuerpo es también un constructo que está atravesado por lenguaje, por imaginarios, por simbolismos, etcétera, y que desde esa alteridad que representa mi cuerpo es precisamente dialogar con él, porque a veces, así como ahorita se nos está imponiendo un solo discurso,
a veces también nosotros en nuestros propios síntomas, en nuestras propias interpretaciones de lo que ocurre en nuestro cuerpo, nosotros le imponemos, ¿no?, una narrativa, le imponemos una visión, le imponemos una percepción y le imponemos también un tratamiento. Y eso a veces cuando, ¿no?, hay una enfermedad, ¿no?, así como entre comillas, pero a veces también esa falta de diálogo está en nuestra cotidianidad, ¿no? Muchas veces cuántas veces le imponemos una alimentación, lo forzamos y le exigimos que nos dé cierta energía cuando nuestro cuerpo necesita descanso, etcétera, ¿no? Son como muchos temas ahí, pero creo que justo para empezar ese diálogo con el otro en ese pluralismo, necesitamos entonces nosotros crear ese pluralismo en nuestra propia conciencia para que desde ese pluralismo también podamos percibir nuestro propio cuerpo, nuestros síntomas, nuestras enfermedades desde esa múltiple visión. Y también, ¿por qué no? Como tú bien dices, me voy a tratar a través de esa diversidad de opciones que hay. Porque también, ¿no?, yo lo veo como psicólogo, a mí me da mucho, digamos, me conmueve a veces cuando los pacientes llegan a consulta conmigo y de manera muy penosa, de manera como muy inclusive, no saben si preguntarme o no, dicen, oye, mira, es que yo estoy acá contigo en este proceso, pero me gustaría también llevar una terapia desde otro enfoque, ¿no? Es permitido acá, ¿no? Es como si desde ¿no?, este no pluralismo médico también a veces se traduce en la parte como psicológica y inclusive pues desde mi propia formación psicológica, desde esos paradigmas, era también muy mal visto que existiese ese pluralismo, es decir, si te vas a formar como algo, pues fórmate solamente una corriente, ¿no? Y desecha las demás, porque no puedes mezclar posturas, visiones, es como solamente una medicina psicológica, por así decirlo, ¿no? Y yo siempre cuestioné eso y tristemente en la actualidad existen distintas corrientes psicológicas, pero pasa lo mismo que lo médico, ¿no? Y yo obviamente les contesto, adelante, ¿no? O sea, no solamente otra, búscate otras tres, cuatro, si es también tu posibilidad. O sea, no está peleado, ¿no? Porque obviamente si reduces tu percepción a una sola cosa, pues imagínate la limitación, ¿no? Y hay también alternativas en cuanto a tratamientos, etcétera. Entonces, creo que acá el síntoma y la enfermedad, creo que en sí mismo es ese científico, por así decirlo, que está en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, generando esa posibilidad de generar un nuevo conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí está también esa posibilidad de que si abordamos nuestros síntomas desde otra particularidad de ahí, podemos ser nosotros nuestros propios científicos, ¿no? Entonces, pues ahí queda como la reflexión, Ana. Ana, Edith, últimas palabras, sí. cuéntame, reflexiones. Bueno, justo me recordabas cuando yo estaba haciendo mis entrenamientos para ser maestra de yoga. Recuerdo mucho una maestra nos decía que mientras estuviéramos entrenando en esa técnica, pues no mezcláramos, ¿no? Porque me acuerdo muy bien porque yo tenía esa duda, ¿no? Si podía practicar este yoga y este otro yoga y este otro yoga. Y nos decía, es que si tú haces eso, mientras estás entrenando, se te van a generar muchas dudas, ¿no? Y te vas a confundir. Entonces, a lo mejor tiene razón en el sentido de que, bueno, cuando estás aprendiendo algo, una técnica, cuando estás tratando de ver cómo funciona una teoría o un mecanismo, una vía, pues, ¿no? Antes de entrarle a la duda y a la confusión, entrale de completo y ya después decides, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. o sea, sí entendí pero bueno, es que ahí la cuestión de eh, cómo implementar el pluralismo, ¿no? O sea, sin que sea un eclecticismo sin responsabilidad y sin vía o sin centro. Claro, Eh, claro, o sea, es una de las preguntas que nos tenemos que hacer también, ¿no? El pluralismo claro. eh, tiene cosas, tiene problemas sin responder, ¿no? O sea, ¿qué Claro. haces cuando eh, mezclas?
y no sabes cómo decidir, ¿no? Tendrías que irte por una vía y después ver otra vía. No sé, o sea, son preguntas, ¿no? Claro, Que claro, surgen claro, de esta nueva forma de abordar la existencia. claro, claro, Eh, claro. Bien, Ana. Cuéntanos dónde te podemos leer, qué podemos googlear de ti, dónde podemos también adentrarnos y profundizar en tu pensamiento, en tus artículos. Cuéntanos. Pues estoy siempre, bueno, como sabes, me dediqué a la docencia y a la academia. Es solo recientemente que estoy tratando de llevar mi pensamiento un poquito más allá, afuera de la academia. Entonces tengo mi cuenta de Twitter, Prana Tatua, y he estado escribiendo en un blog también asociado a esa cuenta que se llama Prana Tatua, pero es como un proyecto muy inicial. Y siempre estoy abierta al diálogo, ¿no? Y bueno, es ahí donde estoy, mi cara pública, digamos. Pues, querida Ana, muchísimas gracias por sostener este diálogo plural. A ti, Eric, por Eh, invitarme a... y nos permites también sobre todo, tener muchas dudas y tener muchas preguntas que ahora son súper valiosas, precisamente porque a partir de esas dudas y esas preguntas nos permites también generar un diálogo con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestros familiares, nuestras amistades, y queda ahí, obviamente, como la invitación, justo como para poder desarrollar ese diálogo plural que nos permita enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Porque la historia de la humanidad nos ha enseñado que cuando hay un solo discurso, una sola narrativa, eso es propiamente de posturas dictatoriales, autoritarias, ¿no? Y ya sabemos en qué acaba esas historias, ¿no? Entonces, pues hoy más que nunca necesitamos esa diversidad y ese pluralismo no solamente médico, científico, ¿no? Personal también, ¿no? Interrelacional también. Entonces, pues gracias por esa reflexión. Muchas gracias, Ana. Gracias, Eric, a ti y a los que se unieron a Gracias a todos los que se reflexionar con conectaron. nosotros. Gracias. Vamos a guardar el live, te lo paso, Ana, para que ahí nos puedas comentar con los links para que las personas puedan acceder a tus blogs y cualquier cosa de un correo, si quieren contactarte, etcétera, cualquier cosa que se mantenga ese diálogo más allá de este live. ¿Sale? Perfecto. Te mando un Gracias, gran Eric. abrazo, que Buenas estés muy noches. bien, cuídate mucho y gracias a todos. Bye bye.